Historias prohibidas de Hangover Blogs. Capítulo 7. El amigo imaginario. Esta es una historia que nos comparte Ana. Hola, esto me sucedió en la década de los 80s. Tengo 2 hijos que ya ahora son casados y me han dado nietos muy hermosos. Pero cuando mi hijo Jorge tenía 4 años, se la pasaba jugando con su amigo imaginario, al que le decía Carlitos. Estábamos viviendo en Ixtapan de la Sal, en una casa antigua, cuando él comenzó a verlo. Mi hijo decía que jugaba con él y que platicaban. Se la pasaba entretenido. Pero después de unos meses todo comenzó a ponerse raro. Mi niño se despertaba de noche gritando. Nos decía que su amigo se había enojado porque él ya no quería jugar, que a veces le decía groserías y que él ya no quería seguir viéndolo. Los días fueron pasando. Nosotros pensábamos que era la imaginación activa de nuestro hijo, pero la situación se fue haciendo más macabra. Mi niño ya no quería comer y todo el tiempo estaba serio. Parecía asustado, con la cabeza agachada. Cuando le preguntábamos, él nos decía que Carlos estaba enojado con él y que le hacía maldades. Poco a poco mi hijo se fue enfermando. Nos decía que Carlitos tenía su guarida en el closet de su cuarto. Ya no le gustaba dormir en ese lugar. Pero mi hijo empezó a tener fiebre muy fuerte. Y los malestares generales que padecía nos hicieron dejarlo recostado en su cuarto. Una noche, mi marido y yo comenzamos a escuchar sonidos muy extraños que provenían de la habitación de mi niño. Rasguños, golpes, azotaban algo. Y luego, cuando entrábamos, Jorgito, mi hijo, estaba dormido completamente. Pero en cuanto cerrábamos la puerta, los ruidos, los rasguños, continuaban. Decidimos llamar al médico porque la fiebre seguía y, al contrario de mejorar, parecía que todo estaba empeorando. Pero él no nos pudo ayudar. Nos dijo que no tenía explicación, que la medicina que se le estaba dando tendría que ser suficiente para acabar con su fiebre y sus problemas de salud. Algo malo estaba pasándonos. Llamamos a un sacerdote. El sacerdote bendijo toda la casa, fue recorriendo de cuarto en cuarto hasta que llegó a la habitación de mi hijo. En ese momento los ruidos comenzaron y cada vez se hacían más fuertes. Mi hijo nos decía entre su fiebre y delirios que Carlos estaba encerrado y que no se iba a ir. El sacerdote entonces bendijo el closet y desde dentro comenzaron a escucharse sonidos muy extraños, como de animales. Muy feo. El sacerdote pidió entonces, en nombre de Cristo, que se fuera, que dejara de molestar a mi hijo. Poco a poco los sonidos se hicieron más bajos hasta que cesaron por completo. Pero las puertas del armario comenzaron a moverse levemente. Mi esposo y yo estábamos a un lado de la cama de Jorgito. El sacerdote, que estaba al pie de la cama, nos pidió rezar y no parar. Decidimos rezar un Padre Nuestro. Y cuando estábamos en ello, las puertas se abrieron y nunca olvidaré lo que vi. El sacerdote nos pidió no dejar de rezar por más que pasaran cosas. Mi hijo giraba de un lado a otro de la cama, pero después de que las puertas empezaran a moverse, escuchamos cómo se abrieron de golpe. Un niño, como de 5 años, pálido, salió caminando del closet y se dirigió a la puerta del cuarto. El sacerdote, sorprendido, siguió bendiciendo
y rezando nos pidió que no nos detuviéramos por nada, que se fuera. Escuchamos la puerta principal de la casa cerrarse y mi niño se recuperó en cuestión de minutos. Terminamos la bendición. El sacerdote nos regaló un rosario, el cual pusimos en la cabecera de Jorge. Nunca volvimos a vivir nada igual. Han pasado los años y todo ha continuado así. Pero todos recordamos ese día en el que pudimos ver al amigo imaginario de mi hijo salir de la casa. Cuando sus hijos les digan que hay un amigo imaginario, asegúrense que sea imaginario.